la corrupción en los negocios en la Argentina es un tema recurrente en los medios, es un tema de preocupación cada vez mayor de los empresarios en función a la presión que las reglas internacionales de negocios están haciendo sobre, en especial, las multinacionales. El problema de la corrupción puede ser visto como un problema individual, como un problema sistémico. Y el modo en el que uno concibe el problema determina las soluciones que uno piensa para el problema en cuestión. Cuando uno concibe a la corrupción como un problema individual, singular, el remedio ortodoxo, canónico, es el derecho penal. La amenaza sanción. En cambio, cuando uno concibe a la corrupción como un problema sistémico, el derecho penal es absolutamente ineficaz. Durante décadas, el problema de la corrupción fue enfrentado, como cualquier fraude, bajo la óptica de la teoría de la agencia. Un agente traiciona la confianza de un principal. Un empleado, la confianza de su jefe. Un manager, la confianza de los accionistas. Un funcionario público, la confianza de sus electores. Las soluciones típicas de este enfoque consisten en monitorear a los agentes y castigarlos cuando un comportamiento corrupto es detectado. La estrategia funciona en contextos de baja corrupción. Sin embargo, en contextos de corrupción sistémica o estructural, el resultado de estos esfuerzos ha sido muy poco alentador. Para pensar el tema de la corrupción en la Argentina, incluso en ámbitos específicos de accionar empresario y demás, no es posible o a mí no me resulta fácil de separarlo del problema sistémico. Resolver los problemas sistémicos, obviamente, es mucho más complicado que los problemas singulares porque requieren centralmente cambios culturales. Una de las explicaciones de este pobre resultado es que, en contextos de corrupción estructural, el interés del principal por resolver el problema, el jefe, el accionista, el votante, no puede ser dado por hecho. Al contrario, cuando la corrupción es tan profunda que se convierte en el comportamiento socialmente esperado, las estrategias deberían asumir que, aun con mucha resignación y disgusto, quienes podrían activar los mecanismos de monitoreo y sanción no lo harán. ¿Por qué? Porque aunque la corrupción es evidentemente ineficiente comparada con un contexto sin corrupción, el beneficio de corto plazo de mantener el status quo supera los costos de exposición o inclusive de soportar las represalias asociadas con intentar modificar el comportamiento socialmente esperado. Ningún país que tenga 40% de su economía en negro, que tenga altos niveles de evasión fiscal, que tenga altos niveles de informalidad en su mercado de trabajo, en una serie de variables, tiene las herramientas necesarias para abordar este fenómeno. La corrupción en la Argentina siempre fue un tema que limó la legitimidad de la autoridad en el país. Para combatir sistémicamente la corrupción en cierta actividad empresarial, ciertas prácticas sectoriales, es muy difícil desanclarlo de lo que pasa en los niveles más altos. En la Argentina tenemos una larga tradición de justificar la desobediencia diciendo que los poderosos tampoco cumplen. Haya sido verdad o no alguna de los escándalos, eso hace que la gente piense que en general la ley se desobedece tanto arriba como abajo. Por ello, recientemente ha ganado terreno la idea de que la corrupción estructural es un problema de acción colectiva, es decir, que en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en monitorear y castigar los desvíos, lo importante es cambiar la percepción sobre el comportamiento esperado, lo que los demás harán. I have a very simple message for Argentinian companies like companies of other countries. It really is worthwhile to create a credible compliance system. It's not a contradiction to being competitive. Another point I'd like to briefly address, like in other countries, companies frequently find themselves solicited or extorted. Now, they do have an option of
course, they can refuse to make illegal payments, but they do have another option. They can form a collective action. Together they are far stronger. They have a much stronger voice in refusing to make these payments. Las acciones colectivas son un novedoso mecanismo para encarar tanto dentro del sector privado como a través de acciones conjuntas en el sector público y privado, acuerdos de confianza. Estos acuerdos de confianza se basan como cualquier acuerdo entre particulares en cualquier otro ámbito de la vida en construir relaciones. Lamentablemente en la Argentina no tenemos una tradición de construir relaciones de confianza entre los distintos actores en los mercados o entre los actores del mercado y el sector público. Cuando una compañía recibe una oferta de pagar un soborno, usualmente para obtener un contrato, para obtener alguna ventaja competitiva en su mercado, está básicamente sujeta a este mismo dilema. Es el dilema del prisionero. Uno sabe que no debe hacerlo, pero como no está seguro qué es lo que el resto va a hacer, se enfrenta a este dilema. Todo está muy influido por las reglas de juego generales, desde lo político hasta las prácticas de acción colectiva más generales de la sociedad. Yo creo que para entender la acción colectiva, la falta de acción colectiva del sector empresario, hay que pensar en ciertas dinámicas que se han ido acumulando a través de la historia por la forma en que se fueron dando ciertas relaciones. En Argentina se exhiben públicamente sin que eso genere un problema, o que toma decisiones públicas mientras lleva adelante negocios privados. Por ejemplo, tiene empresas o atiende un estudio. Eso en la Argentina no es un problema y para mí es problemático. Quiero decir, cuando se trata en público no se trata como si eso generara un inconveniente. El problema de corrupción es una matriz público-privado. Lo cual indica que tenemos cierta tolerancia frente a ese conflicto de interés y eso me parece que constituye un problema. Y así eso multiplicado por mucho, no solo en ámbitos públicos, sino en ámbitos privados también. En el último tiempo, desde la vuelta de la democracia y con la generación de actores globales y de reglas globales, por supuesto que la Argentina está mucho más cerca de un sistema más decente que cuando era una dictadura y estaba fuera de todos los sistemas internacionales de derecho. En mi opinión, en la Argentina esa acción colectiva es muy débil comparada con otros países de América Latina. Veo una dinámica que es muy obvia de falta de acuerdos, de baches en los acuerdos, de baches en normas comunes, de baches en incentivos comunes. Y en la medida en que esto no se pueda siquiera abordar, va a ser muy difícil. Pero también tiene mucho de estructural, por así decirlo. En mi opinión, los países donde las normas funcionan relativamente bien, hay como dos extremos, digamos. Uno que es el extremo ideal, que son esos países altamente institucionalizados, de sociedades relativamente ricas, complejas, con sociedad civil fuerte, sectores económicos diversificados, donde no hay una voz cantante, y entre todos logran establecer una situación, un equilibrio de reglas más o menos parejas, pues le convienen a todos. Ese es un extremo, el extremo de algunas sociedades europeas, en alguna medida la sociedad americana. En los países más chicos y en desarrollo, donde las actividades económicas están más concentradas, los actores poderosos son menos, la solución tiende a ser la solución más bien elitista. Las élites económicas y las élites políticas están entrelazadas en todo el mundo. A veces establecer buena regla de juego para la élite económica sirve para extender buena regla de juego en varios ámbitos para varios actores. Lo cual no implica que esas élites empresarias y esas élites políticas actúen en colusión, digamos así, ¿no? Yo creo que la Argentina está como en ese plano intermedio incómodo que distamos de ser desarrollados y densos como las sociedades europeas, y por otro lado hay una enorme desarticulación entre la élite económica y la élite política, lo cual lleva, como hemos hablado varias veces, a mucho cortoplacismo en las interacciones. En la Argentina, mi impresión es que la élite empresaria y la élite política están bastante separadas socialmente. Son personas que se forman en ambientes distintos, en colegios distintos, que van a universidades distintas, que hablan un lenguaje distinto y que asisten a clubes distintos.
A veces hay un problema de diálogo ahí. Hay un problema de vocabulario, hay un problema de lenguaje, hay un problema de encontrarse en lugares y hay entonces un problema de acción concertada, hay un problema de confianza, creo también. En la medida en que podamos avanzar hacia esquemas más transparentes de vinculación, yo creo que vamos a tener un ahorro en términos de costos de transacción que hoy son infinitos. La Argentina tiene una enorme dificultad para hacer estas políticas que se sostienen en el tiempo y la dificultad radica, en mi opinión, en la incapacidad de cooperación política que tienen los actores. No tenemos ni una amenaza creíble, ni una imposición de vergüenza social que hagan que las cosas sean de otra manera. Yo conozco otros países de América Latina donde los empresarios son actor que ayuda a marcar ciertas reglas del juego político, del juego público, del juego jurídico. No siempre para bien, a veces es para beneficios para los empresarios, pero cuando es para atender a establecer ciertas reglas más o menos generales, de cancha más o menos plana, al menos dentro del sector empresario, eso suele ser positivo. Yo creo que los empresarios en Argentina, por diversos motivos, tienen problemas enormes para la acción colectiva. El abordaje necesariamente debe ser sistémico y debe requerir algo que a mi juicio fue importante del proyecto, tratar de clarificar intereses. Me parece que hay un debate un tanto hipócrita. ¿Se puede salir de eso? Sí. ¿Hay dinámicas institucionales para salir de eso? Sí. ¿Hay reformas que uno puede encarar para alargar los horizontes temporales de los sectores? Sí. Hay muchísima teoría producida respecto de esto y hay ejemplos históricos de estados que han pasado de economías, estados y políticas predatorias y han evolucionado hacia políticas, economías y estados no predatorios. Luego de una etapa inicial de diagnóstico que confirmó estas dificultades, intentamos, en varios sectores, generar estos mínimos lazos de confianza que cualquier acción colectiva requiere. Varios intentos, por ejemplo, con las industrias extractivas, los agronegocios o la industria farmacéutica, entre otros, no alcanzaron aún la etapa inicial de lograr que los actores relevantes se interesaran por el enfoque propuesto. Otras iniciativas, sin embargo, comenzaron a tomar forma. Se firmó un acuerdo con la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana para formar y facilitar un comité de compliance y acciones colectivas con el incentivo de identificar problemas asociados a la falta de cooperación, cuyas soluciones pudieran alcanzarse a través de acciones colectivas. Ahí también la Cámara puede tener un importante rol en dar capacitaciones, brindar capacitaciones para rubros, para toda la cadena de valor de las empresas grandes y del mundo de la pyme también. A eso queremos llegar. Eso veo para el futuro, es un deseo que creo que paso a paso con acciones concretas se puede tratar de cumplir. En octubre de 2014 el comité, con el apoyo de la Universidad, el Pacto Global y la GIZ, comenzaron el proyecto de Empresas para Empresas. El proyecto se propuso desde un comienzo concientizar a algunos intermediarios profesionales en la tendencia global de su rol en prevenir y evitar prácticas corruptas. Para ello trabajó con diferentes grupos de abogados. La presencia de inversiones de empresas, digamos, del hemisferio norte ha hecho que vengan trayendo consigo sus reglas éticas, ¿no? Está, por ejemplo, la norma famosa esta, la FCPA. Que es una norma que promueve el evitar las prácticas corruptas en compañías multinacionales en el ejercicio de actividad fuera de Estados Unidos, pero con sanciones en el país, o sea, en este caso el país madre, que sería Estados Unidos. Y esto, así como llegó a las compañías, también llegó a los abogados externos, en mi caso, donde ayudamos también a esas compañías a que esa norma sea comprendida, aplicada. Dado ese contexto, las compañías cada vez más fuertemente están tendiendo a precisamente promover y velar por el cumplimiento de esa legislación, lo cual también lleva a la profesión a tener que ayornarse y a velar cada vez más por estos conceptos éticos y transparentes. Cuando se habla de hacer algo respecto de normas éticas, se piensa en los abogados. Cuando se habla de incumplimiento y ruptura de normas éticas, también se habla de abogados. Es una paradoja interesante. Nosotros trabajamos o por lo menos visitamos 2 colegios.
El colegio público, que es el que tiene el monopolio de la matrícula, es el que regula la actividad de los abogados, y un colegio mucho más tradicional, mucho más viejo, pero más pequeño, que es el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, donde están los grandes estudios globalizados de Buenos Aires. El colegio público en general es refractario a este tipo de actividades. Incluso su tribunal de disciplina no hace públicos sus fallos, y en general se ve a sí mismo más como un sindicato de abogados que como un órgano de control de la profesión. Sobre los 80.000 colegiados que tiene el colegio público de la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos procesos en relación con la ética, ahora vinculados o que rocen estrictamente temas de corrupción, no hubo ninguno. En ese ámbito. El tercer ámbito es el ámbito de la Asociación de Corporate Counsel, que es, en algún sentido, si bien no es un colegio público de abogados, es una asociación de abogados que es la tercera pata, digamos, de esta lista. Esta última pata es totalmente globalizada. La ACC es una asociación de Corporate Counsels global que tiene su base en Estados Unidos y la hemos traído como capítulo argentino hace ya algunos años con unos colegas. Es un cliente global, entonces es razonable explicar por qué pasó lo que pasó. Nada en el colegio público, poco en el colegio de la ciudad y una acción colectiva explícita en una asociación global de abogados que trabajan con un cliente global. El impacto de la firma del convenio en la realización de acciones colectivas tiene que ver con aspectos pragmáticos en el ejercicio diario de la profesión del abogado. Creo que en esta última década se ha instalado, quizás por efecto del contagio de otras jurisdicciones, ¿no? Sobre todo de otro hemisferio. A nivel de la profesión se empieza a extender que el tema de la corrupción no es algo gratis para el país ni para las empresas, que hay que hacer algo. Creo que desde la profesión, en forma creciente, le estamos empezando a poner límites a los clientes y ellos mismos lo van comprendiendo porque, bueno, la presión internacional es mucha y esperemos que en Argentina pronto esto se encarne de una manera más institucional. Y por eso es interesante que el único acuerdo colectivo al que hemos llegado, hemos podido firmar, es de abogados globalizados, de clientes globalizados, en una asociación global de abogados. A nuestro entender, claramente hay todo un camino para seguir en términos de generar más acciones colectivas vinculadas con esta temática, y desde ya este es un camino que no tiene un fin inmediato, sino que se va construyendo en el día a día. Y precisamente la ética y la transparencia tiene que ser uno de los valores fundamentales, ni que hablar en Argentina en el contexto país y de valores que tenemos que contribuir a generar. Y cada vez hay más conciencia y yo diría temores justificados por parte de estas empresas, muchas de esas multinacionales y de sus compliance officers, etc., sobre que empujar demasiado a los abogados o a otros profesionales de la contabilidad, por ejemplo, en esta ruta puede llegar a ser al final del camino un muy mal negocio para la empresa. Al final, a lo mejor, en el corto plazo te puede traer un beneficio, pero finalmente un gran perjuicio, un enorme dolor de cabeza. Trabajamos con pagos de facilitación en las aduanas también, un tema muy serio que surgió a partir de las reuniones del Comité de Compliance en la Cámara Alemana. Formamos un grupo de stakeholders muy sólido, con ganas de cambiar muchas de las cosas que pasan en la aduana y en el puerto y en el aeropuerto. One of the main areas that we try to tackle within the Maritime Anti-Corruption Network is working on facilitation payments. How can companies improve their own anti-corruption programs to ensure that they're in line with adequate procedures? Shipping, in the shipping industry, it's a highly fragmented shipping industry, and it tends to have a lot of low-level degrees of corruption, especially when you compare it to other sectors like the defence, health service and extractive industries. A lot of it happens in the ports where there's government officials interacting with commercial organisations. The main problems that the shipping industry faces with regard to corruption have evolved over time, especially because I think within the shipping industry, facilitation payments, what we call small payments,
are endemic. I mean, they are the way that business has always been run. The legal term, it's facilitation payments. Often not owners or operators in the market see it as some form of commercial extortion, which doesn't fall into the legal definition, but it is those type of levels. You don't tend to get the same type of problems as in other industries on the income side in terms of contracts. The shipping industry is very transparent in comparison to other industries in relation to how contracts for carrying cargo are derived. There's an open marketplace, and it's very easy to see where a freight rate or a contract is out of kilter with the rest of the marketplace. So it tends to be on the interactions in the ports rather than the income side of the shipping supply chain. And we're working with our members to identify countries where they are facing operational challenges in their respective corrupt payments, and looking at how can we work with stakeholders to address these challenges and make a change in the operating environment. For the shipping industry, it's heavily fragmented. There's only certain much you can do as an individual shipping company. And even if you are a compliant shipping company, there are many out there. There are consequences of being compliant. You could get harassment for your staff, safety of the vessel, but also commercial delays could be impacted by doing what you should be legally and morally entitled to do. And in recent years, with the UK Bribery Act and the changes in the Foreign Corrupt Practices Act, these facilitation payments are no longer viable options. And that can be a big challenge. Often not, you're talking about actions which may be illegal or illicit or perhaps even just immoral. But in order to find a solution, you need to be able to agree what actually is happening in order to find a solution. And developing that trust, I think that's the most important thing in the collective action. You can't have the collective action without a degree of trust from the stakeholders. And that is a challenge. Las acciones colectivas asumen que los actores tienen horizontes de largo plazo y por ello valoran su reputación en el mercado. Sin embargo, hay contextos en los cuales los horizontes temporales son bastante más cortos. Los actores empresarios en la Argentina, cuando interactúan con lo público, van a obtener un beneficio de corto plazo. Nadie se sienta a la mesa pensando en un programa de largo plazo de nada. Cuando los actores trabajan con horizontes temporales más largos, la reputación es un valor muy alto. Porque la mentira que emitís hoy te cuesta mañana porque mañana no te creen, entonces mañana no se sientan con vos. Y en esos horizontes de corto plazo es mucho más natural que reine la corrupción porque no hay mecanismos de sanción a través del tiempo. En un lugar donde los plazos son un poquito más extensos, el que miente un día deja de jugar el partido en la próxima. Y entonces por eso no miente. Los diagnósticos iniciales del proyecto mostraron que por la influencia de las regulaciones extranjeras, las empresas multinacionales tenían mayores incentivos que las empresas locales para actuar colectivamente. Para las empresas, en especial para las multinacionales, este es un tema que ya ha entrado, digamos, dentro de la dinámica interna. Para hablar un poco de esta cuestión de la reciprocidad, los actores que están globalizados, una de las cosas que dicen es: yo no puedo actuar así cuando salgo afuera, o no puedo actuar así con determinados clientes internacionales, o no puedo actuar así con determinados colegas internacionales. No porque los colegas que están globalizados sean mejores o peores, sino simplemente porque los costos que ellos tienen en otros lugares se les imponen a los actores argentinos a través de estas redes. Entonces, o tal vez una de las cosas de la creación de vergüenza sea uno podría llamarla la creación de vergüenza global. Digamos, si no hay vergüenza hacia adentro, la vergüenza global. No por nada en los últimos años en la Argentina nos metimos para adentro. Hay cosas que hacemos en la Argentina que no se pueden hacer en ningún otro lugar del mundo y solo las pudimos hacer porque estábamos separados del sistema internacional. Sin embargo, la influencia de los regímenes internacionales no debe ser sobreestimada. Si bien algunos sectores están globalizados y reciben ese influjo beneficioso, digamos, del límite de normas internacionales, hay otros que siguen trabajando hacia adentro de la Argentina como si no hubiera pasado nada. Probablemente una de las lecciones más importantes del proyecto es que la generación de relaciones de confianza entre diferentes actores de un mismo mercado
es un objetivo de largo plazo. Para ir adelante, y hay mucha gente bien intencionada en el sector público, hay mucha gente bien intencionada en el sector privado que está dispuesta a avanzar en esto. Obviamente es una tarea de largo plazo. Creo que hemos avanzado, igual que en el tema de la corrupción en general, hemos avanzado, ya tenemos algunas acciones colectivas por primera vez en 10 años, creo que hubo una hace 10 años y ahora tenemos como 5 o 6 en los últimos 2 o 3. Esto muestra un crecimiento. Creo que después de 3 años en el proyecto logramos varias cosas. Primero, saber algunas. Saber que efectivamente la preocupación por el rol de los abogados en la limitación de la corrupción es una preocupación global. Ahora sabemos también cómo hacer para capitalizar esa preocupación global para que pasen cosas en la Argentina. Esta es una de las acciones, de las muchas acciones que tenemos que encarar para cambiar culturalmente un ambiente de negocios. Y los cambios culturales son cambios muy difíciles de determinar. Dependen de muchas variables sobre las cuales no se puede operar con facilidad. Hace falta un contexto que se transforme, un contexto que se vuelva más estable y que entonces justifique un sacrificio hoy para un beneficio un poquito mayor mañana. Yo diría que estamos mucho mejor, pero que nos falta muchísimo para seguir avanzando y que la cuestión global es un incentivo hacia en el buen camino. Eso diría. Creo que uno de los datos positivos que el país puede mostrar es que existe conciencia generalizada de que la corrupción es un problema que afecta al desarrollo. Empezar a inculcar estos valores de la cooperación, de los horizontes de largo plazo, de la solidaridad, de la ética, eso es una apuesta ganadora seguro. Me parece que la ética y la profesión de abogados tienen mucho que hacer, tienen mucho que trabajar juntos. Creo que esta iniciativa es muy buena, empieza a instalar el debate. Yo creo que estamos empezando un camino que va a ser largo, pero que por suerte en la Argentina hoy tiene un espacio que hace unos años no tenía. La importancia de un proyecto de esta naturaleza es que justamente trata de hacer lo que es más difícil, pero al mismo tiempo lo único que puede ser efectivo. Y creo que es lo que la Argentina y países como la Argentina necesitan. Estoy particularmente orgulloso que profesores de la universidad de muy distintos departamentos hayan cooperado con el proyecto, porque me parece que es un servicio más que la institución le da al país. Y con modestia, pero con realismo, creo que no hay muchas instituciones en la Argentina y no hay muchas instituciones en Latinoamérica que puedan encarar un problema de esta naturaleza con esta seriedad. Creo que esta iniciativa localmente ha abierto muchos caminos, ha creado conciencia, ha despertado interés en actores que de otro modo nunca hubiesen siquiera oído hablar de lo que es la lucha contra la corrupción. Ha abierto ámbitos de discusión en distintos espacios que debemos continuar alimentando de modo de que esto se constituya como prácticas permanentes dentro del mercado. Y en ese sentido, bueno, si de alguna manera se puede calificar a esta iniciativa en el mercado local es de pioneros. Me parece que es un buen comienzo y también es un buen comienzo que se perciba como un problema sistémico, que la única manera de resolverlo es entre todos. En hechos concretos, en la década anterior no veías funcionarios desfilando por tribunales. Hoy los ves, y ves funcionarios de alto rango yendo por tribunales, y hay una gran, decisión política, me parece, de que no pase de nuevo esto del borrón y cuenta nueva. Es particularmente complicado porque requiere mucha interdisciplinariedad. Hace falta gente que tenga saberes muy distintos, que mire el problema desde lugares muy distintos, y en general en la academia, en la política y en la vida de las organizaciones, la interfase o la interdisciplinariedad es lo más complicado. Nosotros además estamos muy agradecidos que el proyecto se haya llevado adelante
en el contexto de la universidad porque permitió concientizar a nuestro faculty, a nuestros profesores, a nuestros benefactores y a nuestros estudiantes de lo importante que es para el país combatir la corrupción de un modo sistémico. Y creo que a través del centro vamos a poder hacer cosas muy importantes en la estela de lo que el proyecto nos ha dejado.